Listo. Bien, pues preguntas y respuestas de la terapia floral. ¿Y quién más que el maestro Eduardo Greco para contestar estas preguntas? Eduardo ha escrito más de 60 libros, más de 60 libros sobre lo que es la terapia floral. ¿Quién más que él como investigador de la vida de Bach y de su obra? Y bueno, ¿quién más como un gran maestro capaz de asimilar y enseñar todo lo que es la esencia floral? Tenemos como intención, esta hora que va a estar aquí con nosotros Eduardo, que cada una de ustedes haga las preguntas necesarias sobre lo que es la terapia floral o cualquier duda que tengan. Se transmite también por Face y aquí vamos a tener a Eduardo una hora hablando y contestando todo lo que queramos saber sobre la terapia floral. Bienvenidos a a la escuela Lago Floral, llámese también Floral. Y Eduardo, adelante. Hola, muchas gracias por estar con nosotros, gracias Dinora, gracias Tere, gracias a todos que me acompañan en esta hora. Miren, con motivo del inicio del año académico en Lago Floral, solemos hacer estos encuentros para poder dialogar sobre lo que es la terapia floral, y generalmente empezamos en el mes de mayo, que es el mes del rocío, que tiene tanta importancia para Bach, porque lo importante Bach no es la flor, sino es el rocío que contiene la flor. Bach originalmente juntaba el rocío, pero imaginen con una personalidad como la de Bach, estar juntando el rocío para llenar un frasquito. Entonces Bach desarrolla, tomando de otras investigaciones alquímicas anteriores, desarrolla lo que fue el método solar. En el año 1930, se producen los dos grandes acontecimientos de fundación de la terapia floral, que son la publicación, o mejor dicho, la escritura, porque la publicación del Cúrate a ti mismo se va a hacer recién en febrero del año 31, pero Bach escribe ese libro, que es la carta o el manifiesto fundacional de la terapia floral, el descubrimiento del método solar, donde Bach ahí deja de preparar los remedios florales por el método homeopático que los preparaba previamente, y comienza el trabajo con la terapia floral. La terapia floral ha recorrido muchos años desde su fundación, 90 años, más de 90 años. Y de alguna manera nosotros asistimos a un fenómeno muy importante en la terapia floral, que es de alguna manera que por un montón de motivos se perdió el espíritu fundacional que Bach le dio a la terapia floral. Así como clavar agujas no me hace acupuntor. Me hace acupuntor si yo pongo las agujas dentro de un marco que brinda la medicina china. Así como poner un diván no me hace psicoanalista. Prescribir flores no me hace terapeuta floral. Prescribir flores desde el marco referencial doctrinario creado por el Dr. Bach sí me hace terapeuta floral. De tal manera que si de algún modo el trabajo prescriptivo constituye un pilar fundamental de la terapia floral, basta con leer las obras completas de Bach, donde el 70% de los escritos de Bach están referidos a cosas que no tienen que ver con las flores, sino propuestas dogmáticas, propuestas doctrinarias, propuestas genéricas, inclusive desarrollos de cierta cosmovisión del mundo, para entender que para poder ejercer una práctica floral plena, debemos ejercerla no solamente con el conocimiento de los remedios, sino con el conocimiento de la doctrina que nos permite aplicar los remedios desde un lugar particular, propio, significativo. Y justamente alrededor de los años del inicio de este siglo, alrededor del año 2000, tal vez un poquito antes, inició un movimiento que iniciamos con el maestro Luis Juan Bautista, que hoy ya no está entre nosotros, al cual después sumó el maestro Luis Jiménez, pero Raúl, Franco Rossomando, un grupo de maestros cuya consigna fundamental era volver a Bach.
volver a Bach significa no solamente volver a la comprensión integral de sus remedios, sino también volver a los principios doctrinarios, volver a la cosmovisión que Bach fundó, para tratar de alguna manera de poder plantear un trabajo terapéutico, un trabajo prescriptivo, un trabajo clínico, fundado en la comprensión que Bach estableciera. Y justamente de esto se trata todo este movimiento que desde muchos años estamos empujando. Solo Bach, pero nada menos que Bach, ¿no? Es decir, poder rescatar toda esa cosmovisión que Bach tenía. Muchas veces, hoy ya es un poco más habitualmente conocido, pero muchas veces me ha tocado impartir alguna conferencia, en algún espacio, en congresos, ¿no? Y, por ejemplo, hablar de ciertos temas que Bach plantea, por ejemplo, los distintos ordenamientos que Bach da de los remedios a lo largo de su obra, o hablar del concepto de enfermedades primarias, o hablar de conceptos que son pilares en la obra de Bach, y encontrar que de alguna manera esos contenidos, esos conceptos son desconocidos por mucha gente que hace muchos años que practica la terapia. De tal manera que la idea es poder dialogar con ustedes, poder aclarar interrogantes, dudas, preguntas que ustedes tengan, bajo la premisa de que no se trata de que este es un espacio, por favor, Hilda, un espacio de verdad, sino se trata de un espacio en el cual intentamos unir la historia de Bach con su trabajo, porque entendemos que una cosa no es ajena a la otra y que uno puede comprender mucho más el trabajo de Bach, la propuesta de Bach, si comprende las vicisitudes del recorrido de su historia, quiénes fueron sus maestros, con quiénes se conectó, qué cosas leyó, cuáles fueron sus influencias. Uno puede entender de esa manera el contexto en el cual Bach planteaba las cosas. Entonces, si a ustedes les parece, abrimos a las preguntas y vamos viendo cómo tejemos distintas cosas que puedan a ustedes preocupar. ¿Les parece? Ya una, por favor. Susana, Dale, Susana. ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Ahora sí? Sí. Una consulta, Eduardo. Hablando de dos flores que tienen algo en común, que es el ocultar, Centauri y Agrimony. En una es la personalidad, ¿no? Como lo definías muy bien, el Centauri sometido, la persona que no muestra nada, que es educada, limitada, ¿no? Que se contiene. Y Agrimony, que es como el payaso, siempre está bárbaro, y los dos de alguna manera están ocultando su verdadero ser. ¿Qué otras diferencias podrías vos mencionar que fueran significativas? Porque por ahí una persona puede estar pasando por ambas situaciones, ¿no? De acuerdo con quién esté. O sea, me parece que se pueden como trabajar juntas en algún momento con una personalidad que así lo requiera. Ok, miren lo siguiente. Sin dejar de lado lo que Susana está planteando, los dos grandes ocultadores del sistema Bach son Agrimony y Waterviolet, por dos diferentes razones. Es decir, son dos personajes que tienen como característica en común el no dejarse conocer tal como son. El Agrimony, porque como decía Susana, se esconde detrás de una máscara, pero recuerden ustedes que para Bach la máscara no es algo solamente oculta, sino que la máscara revela. El Agrimony se pone esa máscara de alegría, ficticia, falsa, porque en realidad quiere aprender a ser alegre. El Agrimony es una persona profundamente torturada, tiene un inquisidor interior.
este inquisidor interior después se va a convertir en Chicory, es decir, el inquisidor que tortura a Grimony es después lo que va a aparecer proyectado en el mundo exterior como Chicory. Chicory es como el torturador, ¿no? Y el otro gran remedio que se esconde es el Water Violet, que se esconde no detrás de una máscara, sino se esconde detrás del silencio, de una especie de muralla que impide el acceso a la intimidad. Y por lo tanto, uno puede conocer ese Water Violet socialmente, porque son personas amables, son personas... y también pueden castigarte con el silencio o la desaprobación, pero en general son personas amables, cordiales, pero son personas que no se abren a la intimidad. En realidad, esto que plantea Susana podríamos ser inclusive mucho más extensivo, ¿no? Por ejemplo, la persona Berger es una persona que aparentemente es una persona muy sociable, es una persona que llega a un condominio o a un club por primera vez y a los 5 minutos se ha convertido en persona de consulta. Pero el Bergman también es una persona que no permite un acceso a que lo conozcamos en profundidad, ¿no? Yo digo que el Waterbury es un solitario aristocrático y el Bergman es un solitario popular, pero los dos generan una barrera que impiden el conocimiento. Otra flor que también se esconde es el chico, que se esconde detrás de toda una dramática, ¿no? Es decir, hay muchas flores que de alguna manera se revisten detrás de ciertas máscaras. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse, porque en algunas flores ese esconderse es esencial, como en el agrímon. En el caso del centauri, lo que hay es contener, esto que decir le puede sonar raro, pero lo dice Bach, contener la agresión y la violencia, ¿no? Dice Bach, el centauri prefiere que lo hieran antes que herir. Pero el centauri, por eso muchas veces cuando uno es centauri, la persona pasa de pronto a ser tiránico, y de hecho Bach, el arquetipo que le coloca al centauri es el autócrata, ¿no? Aquel que trata a los otros despóticamente. Pero digo, más allá de estas consideraciones, las verdaderas máscaras en Bach se encuentran en los 7 ayudantes. Y los 7 ayudantes son productos de la historia infantil. Por eso, cuando uno puede identificar el modo ayudante que una persona tiene de funcionar, puede poder predecir cómo fue su infancia. Los ayudantes son las máscaras que naturalmente nos revestimos para poder ganar la aceptación, el reconocimiento, el amor, etcétera, en los primeros años de vida, ¿no? Nuestros padres, sin querer, inconscientemente, van forjando en función de lo que ellos creen que debemos ser. Y uno, por esa necesidad de ser amados, ser protegidos, ser sostenidos, va perdiendo la fidelidad en uno mismo y va construyendo en ese lugar eso que va llamó un falso yo, los ayudantes. Los ayudantes son falsos yo que uno cree que así es. Es decir, es importante entender que para que realmente sea una máscara en el sentido que Bach nos habla, uno debe creer que así soy yo. De alguna manera, sacarnos esas máscaras nos permite encontrar nuestra verdadera naturaleza. Pero ahí hay una tensión de la fidelidad a mí mismo, es decir, volver a ser la personalidad original que traje al nacer, o la demanda familiar, la demanda del sistema, que me están pidiendo que yo sea de una cierta manera, y yo me importa tanto pertenecer que hasta soy capaz de renunciar a ser fiel a mí mismo por lograr la aceptación y la pertenencia. Ahí hay como una especie de conflicto que Bach pone sobre la mesa. La fidelidad a uno mismo o la fidelidad a esas comunidades de pertenencia, la familia, por ejemplo, a las cuales de alguna manera sentimos que les debemos lealtades. Entonces las máscaras
no siempre aparecen como una función patológica, sino aparecen como una función adaptativa. El tema es que yo pueda reconocer que, bueno, tengo esta máscara OAP, ¿no? O este ayudante OAP que me sirve para tener una buena imagen, para que ustedes me quieran, para que familia valore, para que mi mamá diga qué buen hijo que tengo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero yo sé que eso es una máscara. El tema es cuando yo creo que soy eso. ¿Soy claro lo que estoy diciendo? Entonces, el problema no es tener máscaras. Yo me puse acá la máscara de maestro. Termino la conferencia y, yo qué sé, tengo la máscara, no sé, de vecino del vecino, ¿no? El tema es la cronicidad de la máscara. Entonces, ser siempre maestro en todos los lugares. A veces me ha tocado atender personas, vienen a la consulta, que son maestros, y en lugar de ponerse en el lugar de paciente, se ponen en el lugar de maestro, en la consulta, ¿no? Entonces, el punto es ese, ¿no? Y Bach lo tenía muy claro, es decir, esa creencia crónica que soy eso, que me hace funcionar en todos los ámbitos de la vida de esa manera. ¿Sí? Entonces, cada flor, cada curador tiene un lado que oculta. ¿Qué es lo que oculta el Impatiens? ¿Qué es lo que oculta el Clematis? ¿Qué es lo que oculta el Mimulus? Todos tienen algo que ocultan. El tema es de qué manera lo ocultan. Por ejemplo, el Impatiens oculta su crueldad detrás de la ansiedad, detrás de la impaciencia, ¿no? El Impatiens, ese no te acerques a mí, esa conducta de aislamiento que tiene, está al servicio de proteger que se desmadre en crueldad. Y así sencillamente, ¿no? Ahora, esto que yo le estoy diciendo es algo que está en Bach, ¿no? No es invento de Eduardo Greco. El tema es, por eso la importancia de leer a Bach, leer a todo Bach, ¿no? Y entender lo que Bach está planteando, no solamente clínicamente, sino doctrinariamente. ¿Sí? ¿Te sirve, Susana, lo que te digo? Impecable, sí. Y pensaba Gracias. mientras hablaba que cuando uno se da cuenta por las actitudes que tiene el paciente, por el vocabulario que utiliza, por lo que comete en particular, que no se está dando cuenta que, digamos, de lo que realmente es. Yo pensaba en una flor como Chestnut Bat, ¿no? El Chestnut Bat podría ayudarlo como a clarificar y a darse cuenta de que cuándo tiene una máscara y cuándo no. Porque también está el miedo a ser uno mismo. Yo creo que también el Mimulus ahí actuaría porque tiene temor a mostrarse tal cual es por la no aceptación. Entonces, pensar en un conjunto de remedios orales que lo ayuden a, bueno, a poder mostrarse tal cual es. Porque eso también requiere un esfuerzo. La persona Claro, que está con la máscara siempre está haciendo esa actitud de y querer imponer y mostrar lo que realmente no soy. O sea, me parece que hay inseguridad también, bueno, una como Lars, etcétera, ¿no? No sé si te parece. claro, miren, tengan presente esta frase. Hay gente que se desviste sin desnudarse, hay gente que se desnuda sin desvestirse. Uno tiene que aprender a desnudarse sin desvestirse. En todo caso, si quiere desvestirse, que sea en el momento, en el lugar y con quién. Pero me refiero a que uno puede aparentar desvestirse, por así decirlo, pero no permitirse abrir a la intimidad. Eso, por ejemplo, es el Water Violet, ¿no? El Water Violet se desviste sin desnudarse, pero cuando se desnuda sin necesidad de desvestirse. Ahora bien, este proceso de mostrarme como soy tiene dos flores. Una flor que trabaja como la pintura, agregando lo que no estaba, que es el chestnut bat. Y una flor que trabaja como el escultor, con el cincel sacando lo que está sobrando. Hay pacientes que necesitan pintura y hay pacientes que necesitan escultura. Eso depende qué es lo que está detrás impidiendo verme como soy. Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente? A ver, dime. Hay una Muchas pregunta de gracias. Muchas Face. gracias. Hay una pregunta De Face, vamos a hacer una pregunta Facebook. sí, de Face. Entonces, J te pregunta, dice, mi pregunta
es cómo poder delimitar los territorios compartidos de las esencias y así poder establecer claramente sus diferencias. ¿Sería recomendado partir desde los 7 grupos o bien es mejor analizar por emociones y determinar la similitud y diferencias? Luego al mismo tiempo te hace otra pregunta, ¿no? Y mi segunda pregunta es, ¿por qué es tan difícil para un consultante o terapeuta reconocer su fuerte o marcado carácter rock rose? J hace Miren, la pregunta. hola Jota, ¿qué tal? Bueno, miren, lo siguiente. Hay dos maneras de ver las diferencias entre distintas flores. Si ustedes alguna vez leen los posts que yo trato de subir o subo en el Face, van a ver que yo trato de hacer las diferencias desde la interioridad de lo que la persona siente. Puedo hablar, por ejemplo, de la intimidad y a pasar por varios remedios, cómo cada uno vive la intimidad. Porque en realidad todas las emociones las tenemos todas las personas. Pero el tema es cómo cada persona, según el tipo floral que es, vive esas emociones. No es que el Mimulus solo es el único que tiene miedo. Es decir, todos tienen miedo. El tema es mirar desde cómo cada uno vive esa emoción, es lo que de alguna manera hace la diferencia. Básicamente, preguntarse, ¿cómo me sostengo? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo amo? ¿Y cómo busco ser amado? Eso de alguna manera me permitiría diferenciar los diferentes tipos florales. Ahora bien, hay un remedio, que es el último remedio de los 12 curadores, que es el Rock Rose. Inclusive algunos maestros, como es el caso de Ricardo Orozco, en un libro, él lo saca como curador y pone al Rock Water, ¿no? Esto es porque no se termina de entender plenamente lo que Bach está hablando. Cuando Bach habla del Rock Rose, cierto que porque lo que más se difundió es lo que aparece en los 12 curadores y otros remedios, desconociendo todo lo anterior sobre el tema que Bach habla. El Rock Rose es un remedio que define una personalidad cuyo tema central es, cuando todo se derrumba, es el momento de descubrir quién verdaderamente soy. Porque el robo es una personalidad atado a la agenda, atado a lo mental, que huye de lo inesperado, que huye de todo aquello que no sea, que tenga que ver con el orden. Y cuando el Rock Rose entra en crisis, y Bach lo dice específicamente, es cuando aparece algo sorpresiva e inesperadamente. Sorpresiva, inesperadamente. Es decir, que lo desorganiza. El Rock Rose es una flor que también me ayuda a conectarme con lo trascendente. Es una flor que me ayuda a que caigan todos mis sistemas de creencias, mi identidad, para que yo pueda descubrir realmente quién soy. Es el punto máximo de evolución de los 12 curadores. Claro, si yo solamente pienso, si yo pienso que el Rock Rose es solamente un remedio para emergencias, que sirve para emergencias, no estoy diciendo que no, me quedo con una visión reducida del Rock Rose que entonces me lleva a preguntarme esto que me pregunto. Pero el Rock Rose es un remedio que va mucho más del pánico, el miedo, el terror. Es un remedio que me permite transformar las emergencias en emergeres. Es un remedio que me permite resignificar las situaciones adversas de la vida. Por tanto, me parece importante situar, ¿no? Situar todo ese conjunto de trabajo sobre Bach, entendiendo que para poder comprender lo que Bach está planteando, hay que leer, hay que tener presente todo lo que Bach dice sobre cada remedio, situarlo en el contexto que lo dice, situarlo en relación a los textos teóricos que va generando en relación a los remedios que va descubriendo. Ese es el trabajo que nosotros intentamos hacer en la escuela. Ahí hay una pregunta, contesto esa pregunta y sigo adelante, ¿no? Ni Nora Wicks, ni Mary Tabor, ni Víctor Bullen, los 3 discípulos principales originales de Bach, tenían que ver ni con la psicología ni con la medicina. No tenían nada que ver con nada. Y sin embargo, Bach los eligió como personas
para a quién dejar su legado. Entonces, preguntaba cuáles son los requisitos. El requisito fundamental es tener ganas de formarse y hacer los recorridos que nosotros generamos, ¿no? Pero tener ganas de formarse en esto que es el campo de la terapia floral. Cierro. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, tenemos la pregunta de Clau Akbel. ¿Puedes abrir tu micrófono, Clau? ¿El Vine oculta algo? Bueno, el Vine es un ayudante. Bach en realidad no lo preparó directamente, sino pidió a una gente amiga que lo preparara, igual que el Olip. Ni el Olip ni el Vine, Bach los preparó originalmente. Y ni siquiera se prepararon en Inglaterra, se prepararon en Suiza y en el norte de Italia. Ahora bien, el Vine es un remedio que trabaja la seguridad y trabaja la justicia. Es el remedio del buen pensar. Es el remedio, bueno, a ver, anda al grano, dime las cosas claramente como son. Es el remedio que tiene una gran claridad para cómo se hacen las cosas. En una situación de crisis, que es bueno tener al lado un Vine. Pero el problema del Vine es el problema de la imposición. Nora Wicks, en 1934, escribe un artículo, y seguramente inspirado por Bach, enseñanza de Bach, en donde habla de 4 grupos emocionales, que son el grupo del miedo, el grupo de la incertidumbre, el grupo del exceso de preocupación por uno mismo y por los otros, y el grupo de la imposición, donde coloca a Rockwater, Impatient, Bergman y Water Violet. Obviamente, siguiendo el desarrollo que va haciendo Bach, lamentablemente el artículo siguiente de Nora Wicks, la guerra destruyó el archivo, entonces no lo podemos tener, pero el remedio que sigue ahí es Vine. Es decir, Vine es como el líder de la imposición. Así como Lip es el líder de la recepción, ¿no? Vine es el líder de la imposición. Ahora bien, la imposición, poder, control, uno tiene que tener presente qué cosa está pensando Bach. Y Bach está pensando, en palabras mías, en pensamiento de Bach, que ahí donde hay voluntad de poder, no hay amor. Y ahí donde hay amor, no hay voluntad de poder. Quiere decir, ¿desde qué lugar el Vine está ejecutando eso que está ejecutando? Y entonces, lo está ejecutando desde una actitud responsable de servicio, o lo está ejecutando de un lugar de poder, querer imponer sus criterios. Por eso, el remedio polar del Vine, en el diagrama de Bach, es el Pine, que es el remedio que me enseña responsabilidad. Me libera de toda condena, dice Bach, y me abre a la responsabilidad. Entonces, el Vine puede desarrollar una máscara manipuladora, una máscara de lo hago por vos, lo hago para ayudarte, ¿no? En realidad, lo que está haciendo, queriendo imponer solapadamente su... Sí, Dinora o Tere, ¿alguna otra pregunta? Sí, Alexandra. Alexandra. Hola, profe. Hola, ¿Puede ser Luna. personal la pregunta? ¿Cómo? ¿Puede ser personal la pregunta? ¿Muy personal? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que yo soy impatient, por lo menos eso aprendí cuando estudié con usted. Y ahora tengo un bebito. Y no sé si la impaciencia me está jugando en contra, pero quiero hacer cosas y he estado tomando, porque he escuchado sus charlas y estuve tomando Estrellita de Belén, que es la que materna. Y mucho chicory, me he bañado en chicory. Pero aún así siento que no puedo hacer lo que quiero y ya no sé qué flor ir a mirar, ya no sé qué flor buscar para poder solo enfocarme en el bebé y maternar todo este tiempo con él, como que de verdad necesito escaparme, como que me quiero escapar de él.
Y las flores como que, claro, me sirven un tiempo, he llegado a los 8 meses así, pero siento que ya no encuentro cuál es la flor que debo seguir tomando. Alexandra, siempre es bueno que traten de tomar toda mi enseñanza entera. Y yo siempre les insisto, 2 cosas que no deben hacer: autoprescribirse y prescribir a los seres cercanos. Lo siento. No te estoy retando, estoy contando, estoy hablando para todos, ¿eh? Igual te contesto, hay una flor que no es de Bach, pero que te va a ayudar mucho, que se llama mariposa lili. ¿Eh? Ya la tomé, Eduardo. Seguí tomándola, necesitarás tomar más mariposa lili. Me bañaré en mariposa lili entonces, gracias. Y si no, escribime y charlamos y te ayudo. ¿De acuerdo, Alexandra? Gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta? Bien, hay otra pregunta, Viviana Rodríguez, y dice así: ¿cuál es la diferencia entre la terapia convencional psicológica y la terapia floral? Bueno, la terapia floral es una psicoterapia auxiliada por remedios florales. Es decir, el tema es qué entendemos por psicoterapia. La palabra psicoterapia, digamos, el concepto que va a tener terapéutica, es el concepto griego, el concepto evangélico, terapeia, que significa vuelo libre de la mariposa, es decir, un procedimiento destinado a que la persona crezca en gradientes de libertad, en gradientes de unidad, en gradientes de amor. Una terapéutica en donde lo importante no es la técnica, sino lo importante es la relación. La técnica cura, la relación es la que sana. Yo provengo del campo del psicoanálisis, cosa que en la Argentina no es nada rara. Seguramente acá hay argentinos, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Por cada 2 argentinos hay 3 psicoanalistas. Entonces, yo encontré, para mí no me costó difícil pasar del psicoanálisis a la terapia floral porque hay muchos puntos en común. El hecho de que la terapia floral, a diferencia, igual que el psicoanálisis, a diferencia de la mayoría de las técnicas psicoterapéuticas, no busca la curación, sino lo que busca es erradicar la ignorancia. Freud decía ser consciente de lo inconsciente. Dice erradicar la ignorancia, es decir, el conocimiento de uno mismo. En ese proceso de uno mismo, uno alcanza la curación, fantástico. Pero, de alguna manera, la terapia floral lo que busca es el desarrollo evolutivo de las personas, el crecimiento de las personas. Entonces, en muchas psicoterapias, no digo en todas, muchas psicoterapias, el acento está puesto en la erradicación o en la eliminación de los síntomas. En la terapia floral, el objetivo fundamental es que la persona sea más dichosa, sea más feliz, sea más libre, más amorosa. Ahora bien, nosotros tenemos, y hay terapeutas que vienen de la Gestalt, que vienen de constelaciones, que vienen de psicoanálisis, que vienen de diferentes lugares psicoterapéuticos, o de ningún lugar psicoterapéutico. No pasa nada. Entonces, hay una tarea floral que es puramente prescriptiva, es decir, el terapeuta floral como prescriptor, con el marco de referencia de la doctrina floral. Pero también hay algo que tiene que ver con la práctica de la terapia floral como proceso psicoterapéutico, sostenido, auxiliado, guiado por el trabajo de las esencias florales. De una u otra manera, el trabajo que hacemos es ayudar a que el paciente vea lo que no veía, sienta lo que no sentía, hable de lo que no hablaba y haga lo que no hacía. Entonces, la ventaja que tenemos con la terapia floral, yo suelo decir, miren, prescribir es una interpretación en acto. En vez de decirle al paciente lo que sea, nosotros se lo decimos con flores, pero también podemos trabajar con el paciente haciendo un trabajo de elucidación verbal o trabajo de lo que sea, ¿no? Hay gente que trabaja inclusive con técnicas corporales, flores, ¿no? Es decir, no hay ningún problema en complementar o implementar o trabajar mancomunadamente con esto.
Por ahí preguntan cuánto tiempo se toman las fórmulas de flores hasta que sigan haciendo efecto. A veces hay ciertas flores que toman mucho tiempo. Una vez cambia las flores por una cuestión práctica, pero en realidad, o en la regla sería seguir tomando las flores hasta que la flor deje de hacer efecto. Entonces, habría que pasar a otra. Sí, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Pues Verónica. ¿Vero? Yo. A ver, Vero. No, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Sacamos todo. Desde lo que planteabas, un poquito lo que recién estaban preguntando, cuánto tiempo se tomaba una fórmula, pensando como en un proceso de psicoterapia, acompañando con terapia floral. Desde lo que planteaba Bach, ¿cuándo sería, no sé, yo por lo general reviso las fórmulas y voy viendo en el proceso una vez al mes, esperando como que vaya apareciendo, pero muchas veces van apareciendo nuevas cosas, como ir sacándole las capitas a la cebolla, en algunos pacientes mucho más rápido que en otros. Entonces mi pregunta es desde lo que plantea Bach, ¿cómo sería este proceso o cuándo yo sería apropiado cambiar la fórmula? No sé si me explico, pero como desde lo que él plantea. Sí. Bach lo que plantea explícitamente es que la flor hay que cambiarla cuando deja de hacer efecto. Hay un libro que escribimos con Luis Jiménez y Luis Juan Bautista, que es cómo preparaba y cómo prescribía sus remedios el creador de la terapia floral, ¿no? En donde lo que hacemos es publicar todos los textos donde Bach habla de cuestiones técnicas y comentarlos, ¿no? Y la gente se llevaría grandes sorpresas, porque esta manera que habitualmente trabajo en la terapia floral no tiene nada que ver con lo que Bach plantea. Ahora bien, el paciente viene y te pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, ¿no? Voy a necesitar tomar flores. Entonces, yo creo una regla tomada de la clínica. Le pregunto al paciente, ¿usted cuánto hace que le duele la cabeza? ¿No? 10 años. Bueno, entonces yo le digo, un mes de flores por año de síntomas más 6. Se lo digo para calmar la angustia del paciente, la ansiedad del paciente. No lo sé, es imposible predecir. Y a veces hay flores que tenemos que darlo a lo mejor toda la vida, porque la sintomatología del paciente es una sintomatología crónica, la flor lo va a acompañar durante mucho tiempo o toda la vida. Entonces, eso es un aspecto. El otro aspecto es, particularmente, voy a repetir, no cambiar las flores hasta que las flores no dejan de hacer efecto. No cambiarlas. A veces la gente la cambia cuando la flor hizo efecto. Muchas veces después el síntoma del tiempo retorna. Es decir, Bach lo dice explícitamente, ¿no? Mantener la flor, la fórmula, hasta que deje de hacer efecto. Pero bueno, acá en la clínica es el arte de lo posible, ¿no? Siempre hay una mirada singular. Uno no puede generar leyes, o mejor dicho, puede generar leyes, pero en última instancia hay que adaptarla a la particularidad de cada paciente, Verónica. ¿Eh? Entonces, hay que guiarse por lo que pasa con el paciente. ¿Otra pregunta? Hay otra pregunta de Marcela. Dice, soy dentista. ¿Qué tan rápido funciona la terapia floral y puede ser usada en este campo? Totalmente. En Argentina hubo un gran movimiento de odontólogos usando flores. No sé cómo estará ahora, pero en un momento hubo un gran movimiento de odontólogos. ¿Por qué? Porque muchos problemas odontológicos, yo no sé las memorias que ustedes tienen, pero hay mucha gente que va al odontólogo, al dentista, con miedo, con estrés, con tensión. Entonces, hay todo un trabajo preparatorio que uno puede hacer con las flores o durante un tratamiento. Pero además hay algo más, que es la convergencia de la terapia neurofocal con la terapia floral. Cada uno de nuestras piezas dentales está asociado a órganos y emociones. De tal manera que, sabiendo cuáles son las piezas, cuál es la pieza que está afectada, yo puedo, aunque sea arquetípicamente, sintomáticamente, hacerte un preparado de flores para trabajar
la emoción que está afectando esa pieza dental. O sea que esto se puede hacer, y de hecho hay muchos odontólogos que trabajan con neurofocal y flores. Miren, escuchen lo que voy a decir. Pregunta que están haciendo, ¿no? Las flores no se tomen todo el gotero, 4, 26 o todo el frasco, exactamente lo mismo. Las flores trabajan por la frecuencia. Lo importante es la frecuencia. Lo importante es la frecuencia, no la cantidad. ¿Sí? Ok. Sí, Dinora. Bien, siguen preguntas. Bueno, Marta dice que cuándo vas a consultar a Saltillo. Ana, que cuándo vas de nuevo a Chihuahua a dar consulta. Y Marisa te pregunta si podrías hablar unos minutos de Wild Rose. Dice, me ha resultado beneficiosa en pacientes con depresión, pero creo que puede aportar mucho más. No, claro. Miren, les voy a contar. Wild Rose es una flor para despertar el magnetismo personal y la capacidad de seducción. Es una flor ideal para el sábado por la noche. Empezar a tomarla antes. Empezar a tomarla antes. Cada quien sabrá cuánto tiempo antes. Pero si ustedes toman Wild Rose, es una flor que despierta el entusiasmo, es una flor que sirve mucho para las anemias ferrosas, es una flor que despierta el interés, despierta la aventura por la vida, la disponibilidad al amor. Cuando la sensación de estoy disponible para abrirme al amor, Wild Rose es una flor importante. Para aventarme, para arriesgarme, ¿no? Por supuesto, es una flor muy importante para el entusiasmo, para la depresión, porque es un fomentador del entusiasmo, ¿no? Y el entusiasmo es una emoción laríngea. Cuando hay problemas en la laringe, el Wild Rose es una flor muy importante, laringitis, todo ese tema, ¿no? Pero también es una flor para aceptar lo que la vida nos propone. Es el rendirme personalidad o abrir las puertas de mi personalidad a la luz del alma. Rendirme a lo que el alma me está pidiendo. Yo les hago una pregunta, no la contesten, simplemente se las hago como pregunta. No piensen con las personas que han tenido una relación, sino piensen en alguna persona que pudiendo haber tenido una relación, no se animaron a tenerla. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros nos cerramos a oportunidades que la vida nos propone. Nos cerramos a oportunidades que la vida nos propone. Bueno, para abrirnos a la oportunidad que la vida nos propone, ahí tenemos Wild Rose, que es una flor que además despierta, le dije, el magnetismo personal, la capacidad de seducción, el entusiasmo, ¿no? ¿Cuándo nos damos cuenta que la flor deja de hacer efecto? Eso es una observación clínica, es decir, vemos que aquello que la flor estaba trabajando, o sea, el paciente no registra en nuestra observación, pero también en la observación del paciente, no registra ninguna modificación, ningún movimiento, ningún aporte, ningún crecimiento, ¿no? Es decir, cuando pareciera que la flor ya no está haciendo efecto. ¿Sí? Entonces uno tiene que ahí sentarse, interrogar ampliamente, escuchar ampliamente, ¿no? Y ver si realmente la flor no está haciendo efecto o el paciente no ve los efectos que están haciendo. A mí, por ejemplo, me ha pasado que un paciente hace unos años vino a verme y me vino después a ver 3 meses, de los 3 meses y me dice que no había notado ningún efecto de la flor. Y yo le dije, bueno, cuéntenme qué pasaron estos 3 meses. Dice, bueno, dice, miren, una cosa que hice en estos 3 meses es, a mí me faltaban 2 materias para terminar abogacía. Y fui a la universidad, fui a averiguar, y ya tengo fecha para dar los exámenes de esas materias. Pero no había pasado nada, no había habido ningún cambio. ¿Por qué? Porque el paciente está mirando desde su sintomatología, pero las flores no trabajan necesariamente la sintomatología, trabajan la persona, ¿no? Pero me han dicho, por ejemplo, a mí, una mujer dijo que las flores no estaban haciendo ningún trabajo, no estaba ninguna diferencia. Que yo le pregunto, ¿hubo algún cambio en este tiempo en su vida? Y dice, sí, me separé, pero las flores no habían hecho ningún efecto. Entonces, uno tiene que sentarse y ver qué es lo que realmente está pasando. ¿Qué otra pregunta, Dinora? Bien, Claudia pregunta,
¿Cuál es la ayuda que pueden dar las flores en adicciones? Muchísima. Miren, hay que diferenciar consumo de adicción. La adicción es cuando he perdido mi capacidad de producir y mi capacidad de amar. No trabajo, no estudio, no me recreo, no me divierto, no disfruto de la vida y no amo. Es decir, la adicción me ha robado la existencia. La adicción está en lugar de una carencia. Es decir, yo no me hago adicto de casualidad. Pasé por la vereda y entonces me hice adicto. No. La adicción es como la otra cara de la depresión. Es decir, son frutos de carencias. Que la sustituyo y el objeto adictivo es un sustituto de una relación de amor tormentosa. Entonces, las flores van a trabajar las raíces emocionales de la adicción. Me van a ayudar a desarrollar un proyecto de vida. Miren, yo cuando era adolescente, había un cantante de la Argentina, no voy a mencionar, cantaba por radio, un ídolo de rock, ¿no? Que a mí me encantaba, ¿no? Pasan los años y un conocido, que era un comentarista deportivo, me dice, mira, tengo una persona conocida que está en un cuadro de adicción, pero no puede pagar la terapia, ¿no? Y ¿lo puedes atender? Digo, sí, por favor, ¿no? Entonces viene y lo veo a este señor, ¿no? Que era mi ídolo. Y yo le dije, vos eras el ídolo de mi juventud. Y el tipo se me pone a cantar en el consultorio y para mí era como que yo tenía 17 años, ¿no? Bueno, esta persona vivía en un velero anclado en una amarra ahí en el puerto de Olivos, cerca de Buenos Aires, ¿no? Y yo una vez le pregunto cómo llegó a ser cantante, y él, bueno, me cuenta una historia que no viene al caso, pero en realidad él me dice, yo quería ser jardinero. Y entonces empezamos los sábados, en la marina había un terreno de tierra que estaba adelante del barquito, empezamos digamos, a trabajar, y él siguió a trabajar. A medida que iba trabajando la tierra, iba desarrollando su tema de jardinería, iba dejando la adicción. La adicción está en el lugar de un proyecto que te falta. Entonces, si vos desarrollás un proyecto, y para eso las flores te van a ayudar muchísimo, la adicción va perdiendo el sentido en tu vida. Entonces, ya sea para cubrir la carencia, trabajar las emociones que están en la base, y para desarrollar el sentido de la existencia, las flores son maravillosas. Con muy conocimiento de causa, yo trabajo mucho y trabajé mucho con pacientes bipolares y la adicción es una forma de bipolaridad, así que les puedo hablar con mucho conocimiento de causa, lo bueno que son las flores en las adicciones. Adelante, otra pregunta. Bien, pues mientras llega otra pregunta y todo el grupo presente quiera hacer algún otro comentario, quiero invitarlos a las formaciones que tenemos, que iniciamos en este mes de junio y julio. El 11 de junio iniciamos el diplomado floral con Eduardo, dura 11 meses, un sábado al mes. Es magisteriales con Eduardo, una vez a la semana, clases de apoyo con maestros de la escuela formados por Eduardo y una vez al mes consulta personal con el floral, ¿no? Es una formación muy completa, se trabaja a nivel personal y también se les da el conocimiento y las herramientas necesarias para iniciar su trabajo en terapia floral. El 11 de junio. Después tenemos el 18 de junio, remedios florales, con 3 maestros, el maestro Raúl Pérez, Rosana Cini y Eduardo Greco, en donde se ven diferentes sistemas florales. Bien, aquí pues es importante que ya conozcan del sistema BASH, ¿no? El 25 de junio tenemos lo que es la maestría en clínica floral, y es exclusivamente para terapeutas florales. Ya es la maestría en donde se ven varios temas relacionados con las flores y con diferentes sistemas florales. Y el 16 de julio tenemos la maestría en sistema BASH. Aquí tienen que conocer el sistema BASH, pero ya es
Eduardo, perdón, en clínica también es el maestro Raúl Pérez, Rosana Cini y Eduardo Greco. En el sistema Bach, en la maestría en sistema Bach, es Eduardo. Eduardo da totalmente la maestría y es profundizar, pero de una manera bellísima, lo que es la enseñanza de Bach y las esencias florales. Entonces, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta por ahí? Yo creo que hay preferencias, porque es el maestro Raúl Pérez y es Eduardo Greco y Rosana Cini. Creo que hay preferencias. Bueno, otra pregunta, a ver. Sí, hay dos preguntas en el chat, Eduardo. A ver. Una de Lupita Gutiérrez, que dice, Sí. ¿qué sugiere para un paciente y para mí, que soy su terapeuta floral, que es muy frecuente en las sesiones que no se toma su remedio? No lo acepta directamente, se le nota porque no avanzamos, no muestra mejorías. ¿Será que, como dice usted, el vínculo también sana? Sí, claro. Miren, cuando el paciente no cumple las reglas del contrato terapéutico, que es tomar las flores, por ejemplo, es una resistencia al tratamiento. Hay que trabajarla con flores. Es decir, ¿cuál es el motivo que el paciente no quiere tomar flores? Entonces uno no puede obligar al paciente a tomar flores, pero lo que tiene que hacer es poner en evidencia la resistencia que el paciente tiene al trabajo floral, ¿no? Es decir, muchos pacientes vienen a aliviar el dolor, pero no quieren hacer ningún trabajo real. Entonces, el trabajo floral implica un trabajo de compromiso, entre las cuales está, por ejemplo, tomar las flores. Y tomar las flores como uno le indica, no como a mí se me ocurre, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, ¿no? Entonces uno tiene que hacer intervenciones ahí muy puntuales y decir, bueno, pero por otra parte, muchas veces la relación terapéutica en sí misma se convierte en un arma sanadora, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, no enojarse con los pacientes, pero sí poner en evidencia el hecho que el paciente, usted no está tomando las flores, ¿qué es lo que está pasando? Hablar de eso. ¿Otra pregunta, Tere? Sí, hay otra pregunta de Virginia. ¿Qué flores puedo tomar para entender a mis dos hijos adolescentes? Veo para otros, pero cuando es para mí es complicado saber que quiero saber qué me puede ayudar. Gracias, Eduardo. Por eso lo mejor es consultar a alguien, ¿no? Uno cuando no prescribir a los hijos, no prescribir, ni preocuparse por eso. Uno tiene que ser padre con los hijos, no terapeuta. Lo mejor es consultar, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Siempre en la relación matricial hay temas que hay que ver en profundidad para ver qué es lo que está pasando para poder prescribir precisamente, ¿no? Así muy genéricamente no se puede. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Dinora, ¿tienes pregunta? Está cerrado tu micrófono. Sí, hay una pregunta en el Face y es, dice Ana, la terapia floral ayuda con enfermedades, ayuda como enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Sí, claro. Miren, tanto el maestro Raúl Pérez como el maestro Franco Rossomando como yo, creo que inauguramos una vertiente en la terapia floral que está bastante olvidada, que es la vertiente de que las flores trabajan sobre el cuerpo físico. En el tiempo que nosotros empezamos a trabajar con las flores, la directiva del Centro Bach era esa, ¿no? Las flores no trabajan sobre el cuerpo físico. Era tan absurda la cosa que una vez en Argentina, una maestra alemana, una gran maestra, la maestra Mechil Schäfer, que estaba muy ligada al Centro Bach en esa época, entonces presentó una investigación que se había hecho con flores, antes y después de tomar flores, en plasma sanguíneo, ¿no? Mostraban los slides antes y después con los cambios. Y dice, bueno, pero las flores no trabajan en el cuerpo físico, ¿no? Era un disparate, ¿no? Es decir, estaba mostrando justamente cómo las flores pueden actuar en el cuerpo físico, y dice, las flores trabajan en el cuerpo físico y las flores prestan una gran ayuda en patologías
Y de hecho, la mayoría de los maestros de mi generación que entramos en las flores, o las personas que entramos en las flores, en esa época entramos por un tema físico, no porque queríamos formarnos como terapeutas, porque no había nada en aquel tiempo. Ni siquiera las obras de Bach en inglés estaban las obras completas, había cosas sueltas, ¿no? Entonces entramos por un padecer, cada uno el suyo, ¿no? Y muchos de esos padeceres eran orgánicos. Entonces vimos en nosotros cómo las flores generaron resultados. Ahora bien, no es que yo tengo diabetes, 40 años, y voy a tomar la flor un mes y ya la diabetes se va a ir. No es así. Digamos, es un proceso que tengo que ver y muchas veces cambian muchas cosas en la vida, ¿no? A lo mejor el síntoma, por muchas razones, se va o no se va. Sí, Dinora. Bien, Guadalupe te pregunta qué flores utilizar para el control de peso y Nora, perdón, bueno, Nora te saluda desde Argentina y Marisa pregunta igual flores para la TLP. Bueno, miren, lo que engorda son las emociones. Lo que engorda son las emociones. Entonces hay que ver en cada paciente, uno puede dar fórmulas globales, ¿no? Pero en cada paciente, en cada persona, hay que ver cuáles son las emociones que lo están llevando a la alteración metabólica, o lo están llevando a un exceso de comida. Pueden ser muchos factores, ¿no? Desde la tristeza ante la ansiedad, de la carencia afectiva hasta el odio. Pueden ser motivos que estén detrás de la gordura. Entonces hay que ver qué es lo que está motivando ese exceso de peso, bajarlo e ir produciendo un cambio fundamental en la persona, ver qué lealtades inconscientes pueden estar presentes, ¿no? Dicen, ¿el sistema BAT tiene alguna limitante? Porque leyendo lo que publicas diario parece que cubre... Miren, teóricamente las flores podrían usarse en todas circunstancias de vida y ante cualquier condición. Por ejemplo, yo tenía una perrita que ya murió hace unos años, Afrodita, es decir, yo cuando volví a mi casa, cosa que otros hombres no pueden decirlo, me estaba esperando Afrodita. Afrodita pecó, se embarazó, entonces tuvo 13 cachorros. Y el veterinario que la atendía, muy holístico, ¿no? Con la historia, decía, miren, esta camada, el 30% de la camada se va a morir. Esa es la ley. Bueno, con flores no se murió ningún cachorrito. Entonces, las flores ayudan en muchas circunstancias de la vida. Ahora bien, las flores no son del orden del milagro. Es decir, no es que yo tengo cáncer y tomo flores y el cáncer se me va a ir, o soy esquizofrénico, tomo flores. No, es decir, esto no es tan... Las flores trabajan singularmente, es decir, para la persona, no para el síntoma, para la persona. Eso no significa que yo no puedo prescribir síntomas. No digo simplemente entender de que muchas veces dos personas con los mismos síntomas, en una remite y en otro no. Pero eso depende de muchas circunstancias y de muchas condiciones. Entonces, la terapia floral se puede aplicar en todas las circunstancias, como cualquier otra terapéutica, ¿no? Pero el tema es ver que hay ciertas condiciones restrictivas que en ciertas personas a lo mejor no es la mejor técnica. No es la mejor técnica. Pero en principio puede acompañar y puede colaborar para beneficio de la persona, aunque no sea la técnica sanadora primaria. Bien, tenemos una última pregunta. Ana Lilia te pregunta lo siguiente: ¿qué consejo, idea o frase me puedes decir ahora que empiezo como terapeuta floral? Dos recomendaciones. La primera, tener como mantra: las flores curan, pero lo que sana es una relación. Por lo tanto, nosotros somos las herramientas fundamentales. Cuanto más trabajados estemos nosotros, mejor vamos a poder ayudar al paciente en sus procesos.
Las flores curan, lo que sana es la relación. Y el segundo consejo es, la formación del terapeuta es constante, toda la vida. Todos los días uno tiene que abrirse a situaciones nuevas, conocimientos nuevos, a experiencias nuevas, porque uno es la herramienta. Y esos conocimientos nos permiten, por ejemplo, yo dice, el conocimiento astrológico, el conocimiento de lectura emocional del cuerpo, es decir, muchos conocimientos que uno puede abrirse nos permiten entender mejor, no la terapia floral, nos permiten entender mejor a la persona que viene a consultarnos. Cuanto más herramientas tenemos, vamos a conocer, y cuanto más nos conocemos, más vamos a poder conocer al paciente. ¿Cómo uno llega a ser terapeuta floral? Tomando flores. ¿Cómo uno llega a ser terapeuta mal? Tomando flores. El conocimiento es una herramienta fundamental, es importante, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero el contacto profundo con uno mismo a través del trabajo, de la ingesta de flores y hacer todo el procedimiento, es un camino que nos habilita muy profundamente para ejercer la práctica floral. Bueno. Bueno, sí. me gustaría que contestaras la última pregunta Bueno. de María Alicia Zúñiga. Dice, ¿qué piensas? Terapia floral y astrología. No sé cuál es su interés en que conteste esa pregunta. No, pues bueno, es que María Alicia Zúñiga nada. Escuchen. Bach establece en dos textos muy importantes, establece una conexión entre la luna natal y los 12 curadores. Pero el tema es entender qué entendía Bach por luna natal, que no tiene nada que ver con lo que se entiende en la astrología psicológica y la astrología contemporánea. Él manejaba el concepto de la luna en términos de lo que era la luna para la astrología árabe medieval, que era de la escuela arcana, que era la astrología que él conocía a través de Nora Wicks. Pero es una referencia importante, es decir, uno puede servir como una relación. La relación del artículo que escribió Nora Wicks sobre esto se perdió, no sabemos cuál es la relación que hacía Bach, pero digamos, hay muchas maneras que se han relacionado y conectado, pero el conocimiento astrológico nos puede servir para conocimiento de la persona y para ampliar el conocimiento y enriquecer la mirada que tenemos sobre la persona, y por lo tanto poder producir una intervención floral mucho más adecuada y más profunda. Vuelvo a repetir, hay que conocer la astrología árabe medieval, no la astrología psicológica, que no tiene nada que ver con lo que Bach conocía, lo que Bach sabía y lo que Bach pensaba. Entonces, por eso es importante contextuar a Bach, entender de lo que Bach está hablando, cuando está hablando, de qué está hablando, ¿no? Y qué entendía con luna, ¿no? Y para Bach la luna era un punto medio entre el espíritu, el sol, y la materia, la tierra. Esa es la personalidad. Como si quiera que hay 12 puentes, 12 puertas. Entonces, ese conocimiento astrológico nos permite una buena herramienta de conocimiento, yo lo recomiendo, siempre y cuando, Bach lo especifica, no hagamos un reduccionismo astrológico de la terapia floral, sino que tomemos como una herramienta, como otras herramientas, y siempre que la pensemos, como la pensaba Bach, ¿no? Entonces, yo tengo muchos amigos que son terapeutas florales, que están formados, por ejemplo, en la astrología psicológica de Lee Green o de otros pensadores, que me parece fantástico, ¿no? Yo no tengo, pero digo, eso no tiene nada que ver con Bach. Simplemente estoy diciendo eso. No digo que eso no sirve, estoy diciendo, eso no tiene que ver con Bach. ¿Soy claro lo que estoy diciendo? La astrología que Bach manejaba era la astrología árabe medieval, la astrología de la escuela arcana, es una astrología muy específica, donde cuando habla de luna está hablando de algo muy preciso y particular que no tiene nada que ver con la astrología psicológica. ¿Sí? ¿Respondo la pregunta? Pues, ahí está María, y mira, ya ves, que sí, mira, te está diciendo que sí. Ok.
Bueno, creo que Hilda levantó la mano y ahora sí la última. Hilda. Dale, Hilda. ¿Sí me Abrí tu escucha? micrófono. Sí, Sí, te Sí, ahora adelante. escucho. sí. Yo siempre escucho. Buenas noches. Hola. Rico aprender. Gracias por darme la oportunidad. Yo quiero saber qué esencias o qué flores podrían ayudar en ese proceso de la codependencia. Bueno, ¿de dónde eres, Hilda? ¿Dónde estás? Soy colombiana, soy de Colombia. Sí, no, ya sé, pero se nota el acento, pero ¿en qué parte de Colombia estás? Caldas, un departamento que se llama Caldas. Muy Soy bien. como dicen paisa. Sí, claro, paisa, por supuesto. Sí, muy lindo. Muy lindo. Yo Gracias. viví en Colombia, así que muy bien. Escuchen, voy a responder genéricamente, Sí, porque hay que ver, pero Bach, sí. las flores que trabaja con la dependencia son agrimony, centauri, chicory, ¿no? Pero, por ejemplo, el rechena es una flor también para romper la dependencia. El chestnut bat, el rock rose, es un gran rompenudos, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien desde qué lugar uno está atado a la dependencia para ver las flores adecuadas. Las flores son adecuadas genéricamente, pero hay que ver particularmente qué es lo que te ata. Por ejemplo, el clematis es un remedio que sirve para cortar las dependencias. Entonces hay que ver un poquito, ¿no? Ahora bien, por otra pregunta y cierro con esto. Uno también puede trabajar desde la polaridad, es decir, darle flores que fomenten la autonomía, como es Impatient, como es Water Violet, como es White Rose. Es decir, uno puede trabajar no desde la dependencia, sino fomentar la autonomía, que es prescribir por la polaridad. Yo trabajo mucho prescribiendo por la polaridad. Es un buen mecanismo, un buen método. Bueno, gracias. Bueno, gente, antes que Dinora me vuelva a atrapar, les mando un gran abrazo, gracias por haberme acompañado. Ojalá que el Lago Floral siga repitiendo este espacio, nos volvemos a juntar y seguimos respondiendo preguntas. La terapia floral necesita mucho mancomunarnos, que todos trabajemos juntos, que todos nos amuchemos, y que aunque pensemos diferentes no pasa nada, y que todos comprendamos la importancia de seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir intercambiando nuestros conocimientos. Todos tenemos conocimientos, todos tenemos experiencias que pueden enriquecer la mirada que tenemos sobre las flores. Y sobre todo, les recomiendo que lean las obras completas de Bach, ¿no? Ediciones Continente sacó un libro que es las obras completas más completas que hay, ¿no? Hasta el momento. Son 400 páginas, o sea que piensen Freud, papel Biblia, 6.000 páginas, Jung, 9.000 páginas, ¿no? Estas son 400, 500 páginas, si las podemos leer, ¿no? Entonces, hay que leer a Bach, a todo Bach, y se van a encontrar con muchas sorpresas. Bach era un hombre que escribía muy directamente, que reitera mucho los conceptos, entonces vale la pena que lea, y ahí tenemos una buena herramienta. Un abrazo grande, gracias Tere, gracias Dinora, gracias todo el equipo, y gracias a ustedes por haberme escuchado. Un abrazo fuerte y los espero en Lago Floral. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Bye, gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.